Vamos a desarrollar ahora es medicina nuclear. La medicina nuclear es un método de diagnóstico por imágenes y de terapéutica de los más antiguos en aparecer. Su desarrollo comienza alrededor del año 1940. Este es el desarrollo no bélico de la energía nuclear y a partir de ese momento comienza la evolución de este método de imágenes. Como concepto, se define a la medicina nuclear como una especialidad de diagnóstico por imágenes y tratamiento que se basa en tres pilares: el uso de radioisótopos, el uso de compuestos químicos sin emisión radioisotópica y un equipamiento capaz de detectarlos. Los tipos de radioisótopos que se usan en medicina nuclear dependen del tipo de radiación que emiten. Los más usados son los que emiten radiación gamma, beta negativa, alfa y los positrones que tienen una doble emisión gamma. A modo de ejemplo, en el gráfico ustedes ven la capacidad de penetración que tienen cada una de estas radiaciones y la utilidad que tienen cada una de ellas. La radiación gamma y los positrones son utilizados para fines diagnósticos, mientras que las radiaciones beta negativa y alfa para fines terapéuticos. Los radioisótopos más utilizados en la medicina nuclear clásica, es decir, no PET, son el tecnesio 99M, el yodo 131, el galio 67, talio 201 y el indio 111. Todos estos que hemos mencionado hasta acá se usan para diagnóstico, a excepción del yodo 131 que también tiene su aplicación terapéutica. Los radiofármacos se pueden administrar de diferentes formas según sus formas físicas. Pueden ser soluciones acuosas o coloidales, pueden ser sólidos o también gases y aerosoles. Dependiendo el estudio que se quiera realizar, se administrará por diferentes vías. El segundo pilar de la medicina nuclear son los compuestos fríos, compuestos químicos que no emiten radiaciones ionizantes, pero que sirven como vehículo para llevar un radioisótopo a un órgano específico. Si por ejemplo yo administro en forma pura tecnesio 99M, ese tecnesio se va a fijar espontáneamente en las glándulas tiroides y me va a permitir hacer una evaluación de la misma. Pero si yo necesito evaluar el tejido óseo, por ejemplo, yo necesito vehiculizar el tecnesio a través de un compuesto frío, como son los fosfatos. Se hace una marcación, es decir, se pegan las dos moléculas y se le administro al paciente. Así como ustedes ven, hay una serie de fármacos fríos que se han diseñado para estudiar distintos órganos. Por ejemplo, macroagregado de albúmina sirve para estudiar el pulmón, el DTPA y el DMSA para estudiar el riñón, sulfuro coloidal para el sistema linfático y así una serie muy larga de fármacos que permiten evaluar específicamente órganos definidos con un mismo radioisótopo. Esta imagen que tienen ustedes acá son nuestra fuente de energía. El frasco del medio es un frasco que contiene tecnesio 99, que es un compuesto líquido incoloro que se administra generalmente por vía endovenosa. A la derecha tienen una solución de yodo 131 que se suele administrar por vía oral y a la izquierda un compuesto frío que no emite radiaciones pero que sirve como vehículo para, por ejemplo, transportar el tecnesio a cualquier otro órgano. Hay que tener en claro que los radioisótopos, una vez que son fabricados, generalmente en reactores nucleares, son transportados a través de blindajes, debido a que estos fármacos comienzan a emitir radiaciones desde el momento en que se producen y van a ir decayendo según el periodo de vida media de cada uno de ellos. Por ejemplo, el yodo 131 tiene un periodo de vida media de 8 días, mientras que el tecnesio 99 un T medio de 6 horas. La forma de saber qué cantidad de radioisótopos se va a administrar a cada paciente es a través de un calibrador de dosis. Es un aparato por el cual uno coloca en la imagen de la izquierda en un pozo esa jeringa o ese frasco que se quiere medir y hacia la derecha tienen un display donde ustedes eligen el radioisótopo a medir y les va a indicar cuál es la actividad total contenida en ese frasco o jeringa.
Recordando que estos radioisótopos emiten radiaciones en todo momento, acá están viendo ustedes la serie de blindajes que se necesitan en un servicio de medicina nuclear en el cual ustedes tienen que disminuir al máximo la exposición del trabajador a los radioisótopos, por lo cual ustedes están viendo ahí una pantalla de fraccionamiento detrás de la cual se hace las distintas diluciones y marcaciones para poder inyectarles al paciente. Según el tipo de estudio que se vaya a realizar, el radiofármaco, ya sea puro o marcado con un compuesto frío, puede ser administrado de diferentes maneras. Por vía oral, por ejemplo, el iodo 131 para hacer estudios de tiroides. Parenteral, el tecnecio y todos sus derivados, es decir, todas sus marcaciones, es la vía más utilizada. Por inhalación, cuando ustedes quieren estudiar el aparato ventilatorio de los pulmones. Intratecal, cuando se quiere estudiar la circulación del líquido cefalorraquídeo, o intersticial, cuando se desea evaluar el sistema linfático. Los estudios en medicina nuclear se los puede clasificar en tres grandes grupos. Los estudios morfológicos, que son aquellos en donde se va a evaluar la forma, el tamaño y la ubicación del órgano. Los estudios dinámicos, en aquellos órganos que pueden mostrar una función específica, inyectando ciertos fármacos que puedan simular esa función. Y por último, tener en cuenta que existen aplicaciones terapéuticas cuando utilizamos algunos radioisótopos que pueden lograr esa acción. El último pilar de la medicina nuclear es el equipamiento, es decir, la serie de equipos o aparatos que sean capaces de detectar esa radiación gamma y transformarla en alguna cosa que sea fácil de medir. Desde lo más sencillo, que es la sonda de captación, pasamos evolutivamente por el centellógrafo lineal, la gamma cámara planar, el SPECT, el PET, los equipos híbridos y por último los equipos portátiles como es el Gamma Probe. Acá tienen un listado de algunos de los estudios que se realizan en medicina nuclear. Fíjense que en general se llaman gammagrafías y se refieren siempre a un órgano específico que se está estudiando. Por ejemplo, gammagrafía de tiroides, gammagrafía de pulmón, gammagrafía ósea, hepática, etc. Y después las otras modalidades diagnósticas como son el SPECT o estudios dirigidos a ganglios centinela, estudios de cardiología nuclear, etcétera, que vamos a tratar de explicarlos brevemente. En esta imagen se ve el esquema de cualquier equipo de medicina nuclear. Ese equipo recibe las radiaciones de un paciente a través del colimador. Esas radiaciones inciden sobre el cristal de centelleo que transforma la radiación gamma en un fotón. Ese fotón es acelerado por los fotomultiplicadores, dando por resultado un flujo de electrones, es decir, un pulso eléctrico, que por un cable viaja hacia un escalímetro que va a transformar ese pulso eléctrico en un número proporcional a la cantidad de radiaciones que emite el paciente. Acá tienen la fotografía de una sonda de captación que es similar a lo que hemos visto previamente, donde se ve el colimador, adentro está el cristal, luego los fotomultiplicadores, el cable que llega hacia el escalímetro. Este equipo sirve para hacer el estudio más sencillo de medicina nuclear que se llama curva de captación tiroidea. Aquí ven la curva de captación tiroidea. La zona sombreada en naranja es lo que se llama zona eutiroidea o zona de captación normal. Si el paciente tiene una curva por encima de esta zona, es un paciente con hipertiroidismo. En cambio, si cae por debajo, con hipotiroidismo. A la derecha ustedes ven un cuadro en donde se ven los valores normales de captación en los pacientes que se toman a las 3, 24 y 48 horas. En esta imagen están viendo uno de los equipos más antiguos para lograr imágenes en medicina nuclear que se llama centellógrafo lineal, que transformaba la radiación en un pulso eléctrico que estimulaba un percutor y ese percutor imprimía sobre un papel con carbónico para hacer una representación del órgano estudiado. Esta es la imagen lograda con un centellógrafo lineal de una gammagrafía de tiroides. Fíjense cómo se ven las rayitas que son el producto del percutor sobre el papel. Con el avance de la medicina nuclear se logró utilizar lo que se llama gamma cámara,
lo que permitía abarcar mayor amplitud de un órgano e inclusive hacer barridos corporales totales, como se ve en la imagen de la derecha. Para eso se utilizó un detector que también tenía su colimador, su cristal y sus fotomultiplicadores, y un sistema de computación que lograba identificar de dónde provenía esa radiación y transformarla en una imagen. Acá tienen la fotografía de una gamma cámara, donde ustedes ven el cabezal grande que permite evaluar todo un órgano y la camilla donde va el paciente montado sobre unos rieles para poder hacer el rastreo de cuerpo entero. Toda imagen en medicina nuclear va a depender de cómo se distribuye la radiactividad en el órgano que se estudia. Si esa distribución es homogénea, vamos a tener una imagen normal, y si es patológica podemos tener zonas frías, o sea, zonas hipocaptantes, o zonas calientes, hipercaptantes o hiperactivas. Acá tienen ejemplos de una gamografía de tiroides con distintas escalas de colores en estudios normales, donde se ve homogénea distribución del radioisótopo en ambos lóbulos tiroideos. Ejemplos de patología en glándula tiroides: vemos hacia la izquierda un paciente con un nódulo caliente hipercaptante, y en la imagen de la derecha un paciente con un gran nódulo frío. Una gamografía hepatoesplénica, donde, como ustedes pueden ver, solamente se ve la representación del hígado y el vaso en distintas proyecciones. Es por eso que es característico en la medicina nuclear que estudia órganos específicos, no regiones. Es decir, acá estamos viendo solamente el hígado y el vaso y no el resto de los órganos que componen el abdomen. Otro paciente con una gamografía hepática, pero en este caso patológica, donde se ven múltiples nódulos hipocaptantes o fríos, correspondiente a un paciente con metástasis hepáticas. El hígado no solo se puede evaluar desde el punto de vista morfológico, como en las imágenes anteriores, sino también desde el punto de vista funcional, si se inyecta una sustancia que sea capaz de ser conjugada por el hepatocito y luego eliminada por la vía biliar, como se ve en estas imágenes secuenciales, donde ustedes ven primero las imágenes de impregnación parenquimatosa y luego la eliminación a través de la vía biliar. Los riñones se pueden evaluar desde el punto de vista morfológico mediante este estudio, que es la gamografía renal, que permite ver la posición, el tamaño y la distribución del fármaco, y tiene su gran capacidad de detectar cicatrices pielonefríticas. También se puede estudiar los riñones desde el punto de vista funcional mediante este estudio que se llama dinámico renal o radiorenograma, lo cual se hace inyectando una sustancia que tenga la capacidad de ser captada por los riñones, filtrada y después eliminada, con la posibilidad de generar curvas de actividad en función del tiempo, como se ve en la imagen de la derecha. Este es el estudio más realizado en medicina nuclear convencional, es la gamografía ósea total, en donde se puede evaluar la función de la matriz ósea y poder detectar pequeñas anomalías mucho antes que el estudio morfológico. La principal utilidad de la gamografía ósea es la detección precoz de las metástasis óseas, principalmente de cáncer de mama y próstata, como ven en este ejemplo en un paciente con antecedente de cáncer de próstata, donde se ven múltiples focos hipercaptantes distribuidos irregularmente en el esqueleto que son compatibles con metástasis óseas. Los pulmones pueden ser evaluados desde el punto de vista vascular, con las imágenes de arriba que son de perfusión en distintas proyecciones, y también desde el punto de vista ventilatorio, con las imágenes de inhalación abajo. Para el estudio de perfusión se inyecta una sustancia que sea retenida en los capilares pulmonares, y por otro lado se administra un gas radiactivo para que sea retenido en los alvéolos pulmonares. Por lo tanto, podemos estudiar el espacio vascular y el espacio aéreo de los pulmones. Este tipo de estudio nos permite detectar una patología bastante frecuente con mucha morbilidad, que es el tromboembolismo pulmonar, y acá un ejemplo de ello. En las imágenes de perfusión, fíjense que hay un defecto de perfusión significativo en el pulmón derecho, pero que en la inhalación está conservado. Ese es el patrón característico del tromboembolismo pulmonar.
La evolución del equipamiento de medicina nuclear, estamos ante los estudios SPECT, que es la conjunción de los fundamentos de la tomografía computada con medicina nuclear. Las siglas significan tomografía computada de emisión de fotón único. Para lograr eso se necesita que el detector gire alrededor del paciente y del órgano que se quiere estudiar, y la computadora va a generar cortes tomográficos de ese mismo órgano. Acá tienen la fotografía de un equipo SPECT, en donde fíjense que el cabezal gira alrededor del paciente gracias a que está montado sobre un anillo que le permite la rotación y poder generar las distintas proyecciones que a su vez luego se transformarán en cortes tomográficos del órgano estudiado. Los equipos pueden ser de un cabezal como en la imagen anterior, o como ven en estas imágenes, de 2 o de 3 cabezales. Eso permite aumentar la resolución y aumentar la velocidad de adquisición de las imágenes. Una de las áreas más utilizadas con esta tecnología es la cardiología nuclear. Acá estamos viendo un estudio de perfusión miocárdica con reconstrucciones tridimensionales y mapa polar, tomográficos como se ven en las imágenes de abajo. Acá tenemos un ejemplo de un SPECT cerebral donde se evalúa principalmente la función cerebral y no las características morfológicas. Vemos acá cortes axiales, coronales y sagitales. Una de las aplicaciones más frecuentes del SPECT cerebral es la detección de los procesos neurodegenerativos. En este caso están viendo una imagen típica de un patrón en un paciente con una enfermedad de Alzheimer, donde se ve hipoperfusión bilateral y simétrica de la corteza temporoparietal posterior. También se pueden hacer estudios SPECT del tejido óseo. Aquí ustedes están viendo cortes axiales, coronales y sagitales de columna lumbar para detectar pequeñas lesiones que muchas veces pueden pasar desapercibidas en las imágenes planares. Otro paso en la evolución de la medicina nuclear es el PET, que es una tomografía de emisión pero de positrones, que son radioisótopos particulares. Estos positrones son radioisótopos de vida media ultra corta. Fíjense, por ejemplo, el flúor 18, que es el más usado, tiene una vida media de 110 minutos, el oxígeno 15, 2 minutos, etc. Tienen como otra característica que su emisión es por aniquilación, haciendo una doble emisión de 180 grados cada una. Son fármacos de muy alta energía de emisión, 511 kiloelectronvolt, si uno lo compara con los 140 que tiene el tecnesio, y además que son productos de ciclotrón. Eso hace que sean más cara su producción. La gran ventaja que tiene es que nos permite marcar moléculas muy importantes como puede ser la glucosa o el agua, que son los principales componentes de consumo de la mayoría de los órganos y especialmente de los tumores. Al ser fármacos de vida ultracorta, lo ideal sería tener un ciclotrón a la par del equipo de adquisición para poder producir el radioisótopo e inmediatamente administrárselo al paciente. Acá tienen imágenes de tomógrafos PET convencionales que son bastante similares a los tomógrafos computados que emiten rayos X. Acá algunos ejemplos de estudios PET. En las imágenes de la izquierda se pueden ver un PET cerebral donde se ve imágenes similares a lo que hemos visto en SPECT, pero con mayor definición espacial. Y la imagen a color de la derecha muestra un paciente con una enfermedad de Alzheimer con el mismo patrón de hipoperfusión temporoparietal posterior bilateral. Aquí un ejemplo de patología tumoral. Si ustedes se fijan en las imágenes grandes que se ven a la izquierda, ustedes ven una resonancia magnética con unas lesiones inespecíficas en la corteza parietal, que al hacerle el PET se ven iluminación o captación selectiva sobre esa zona que indicaría alto consumo de glucosa,
que sería muy probable que correspondería a una lesión tumoral. Una de las patologías más evaluadas con PET es el estudio de los linfomas. En la imagen de la izquierda ustedes ven un paciente al momento del diagnóstico del linfoma, donde se ve captación selectiva del radioisótopo en las cadenas ganglionares del cuello, axila, mediastino, retroperitoneo y regiones inguinocrurales. Y la imagen de la derecha, el mismo paciente en un control post-tratamiento, cómo se lavan o se limpian todas esas zonas debido a que el tratamiento fue exitoso. Otra de las ventajas que tiene el PET es que permite evaluar el tumor primitivo y las metástasis. Acá tienen como ejemplo una paciente con un tumor primitivo de mama y la diseminación hacia las cadenas axilares y mamaria interna. Otro salto tecnológico en la medicina nuclear es el advenimiento de los equipos híbridos, en donde se conjugan las imágenes moleculares brindadas por el PET o el SPECT con las imágenes anatómicas que brinda la tomografía computada convencional. Es así que se crearon equipos híbridos que permiten adquirir la imagen molecular y anatómica en un mismo momento, como pueden ser el PET-CT o el SPECT-CT. Acá tienen la fotografía de un equipo PET-CT híbrido en donde tiene dos gantries unidos entre sí, en donde el paciente adquiere primero una modalidad y luego la otra, y después el equipo, la computadora, fusiona ambas imágenes para poder mejorar la calidad de localización de esas lesiones hipermetabólicas. Acá tienen un ejemplo, en las imágenes de la izquierda ven la tomografía computada, la del medio la imagen del PET y la de la derecha la imagen fusionada. Eso permite localizar con máxima precisión la ubicación exacta de un proceso hipermetabólico y poder correlacionarlo con la estructura anatómica alterada. Acá tienen otro equipo híbrido que es el SPECT-CT, que consta de dos cabezales y de un tomógrafo computado que también conectado a una computadora va a permitir fusionar las imágenes anatómicas con las imágenes funcionales. Acá a modo de ejemplo, en un barrido corporal total, en la imagen de la izquierda, ustedes ven imágenes sospechosas en la columna lumbar y en el sacro, que la imagen planar la evidencia claramente, pero que al fusionar las imágenes uno puede correlacionar esa imagen patológica de la columna lumbar con un proceso osteodegenerativo, mientras que la lesión ubicada en el sacro lo más probable es que se trate de una lesión secundaria, debido a la ubicación, las características anatómicas que me permite evaluar con la tomografía computada convencional. Aquí otro ejemplo de un estudio híbrido, en un estudio de tobillo, un SPECT-CT en un corte coronal. Fíjense cómo se ve el foco hipermetabólico en la cúpula del astrágalo correspondiente a un impacto osteocondral con una osteocondritis asociada. La otra modalidad diagnóstica que se usa en medicina nuclear es la detección del ganglio centinela. El ganglio centinela es aquel ganglio que tiene mayor probabilidad de alojar una metástasis. En la actualidad se evalúa el mapa linfático de una lesión sospechosa. Generalmente se lo hace en cáncer de mama y en cáncer de piel, que son los melanomas. Y en la cirugía se va con un equipo portátil que va a permitir evaluar y ayudar al cirujano a detectar dónde se ubica ese ganglio centinela y poder evaluarlo correctamente. Acá tienen equipos más modernos de ganglio centinela que se pueden llevar al quirófano, que además de poder ubicar el ganglio centinela, nos permite obtener una imagen de ese ganglio centinela y poder orientar con mayor precisión al cirujano para poder extraer ese ganglio. En esta imagen vemos evaluaciones de pacientes con melanomas malignos y cuál es la distribución de ese mapa linfático para poder detectar el ganglio centinela.
por último, conocer que en medicina nuclear existen las aplicaciones terapéuticas gracias al empleo de fármacos que tienen emisión corpuscular, como es la beta negativa y la alfa. El ejemplo más utilizado es el empleo del iodo 131 en el cáncer de tiroides. También tenemos el samario 153 y el estroncio 89 en el dolor óseo metastásico, el fósforo 32 en el tratamiento de la sinovitis, el MIBG con iodo 131 en el tratamiento de los neuroblastomas y últimamente el radio 223, que es un emisor alfa para el tratamiento de las metástasis del cáncer de próstata. Como resumen, tener en cuenta que la medicina nuclear usa diferentes radiaciones, radiación gamma, beta negativo, alfa y positrones, que se las va a emplear con fines diagnósticos y también terapéuticos. La nomenclatura se refiere a cómo se debe dimensionar una lesión, si es hipercaptante o hipocaptante o isocaptante con cierto tejido. El equipamiento del cual contamos, desde lo más sencillo que es la sonda de captación, hacia los equipos híbridos y el Gamma Pro para estudios en quirófano. Tener noción de cuáles son las principales indicaciones y también saber que esta modalidad diagnóstica tiene su rama terapéutica para el tratamiento de algunos cánceres principalmente.